Militante de UPN, durante el acuerdo con el Partido Popular, Javier Horno ligó su afición política al Partido Popular tras la escisión de los regionalistas y recaló en Vox tras la puesta en libertad de este hombre, el etarra Josu Bolinaga. El pacto con la ETA que había iniciado Rodríguez Zapatero se continuaba, que se materializó en la puesta en la calle, ¿no?, de Bolinaga. Pero también Aznar pactó, también Aznar se sentó. Bueno, pues hizo muy mal. Horno se defiende de quienes encasillan a Vox en la ultraderecha y lo tildan de populista. Populista es pues todo. Que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y decir lo que la gente quiere escuchar está muy bien. No, pero es que Vox no lo dice ahora que tiene las elecciones a la vuelta de la esquina. Vox lo lleva diciendo desde que se fundó. Con un proyecto de 100 puntos, el carácter recentralizador de Vox llevaría a la supresión del principal instrumento que tiene Navarra en su relación financiera con el Estado. Supresión del convenio económico, para ir a una caja única. Bien, ese es el programa de Vox. Caja única y también unas fuerzas de seguridad vinculadas únicamente al Estado. Las policías de cada comunidad estén subrogadas o estén bajo la supervisión de Guardia Civil, Policía Nacional. Vox también intervendría en el ámbito educativo, donde advierte este problema. La ideologización de la educación. Se han metido muchísimos funcionarios de corte nacionalista. Ojos, no todos venidos del País Vasco, no todos del País Vasco, pero gente que se ha hecho nacionalista también, pues porque lo ha estimado así. ¿Y sobre Skolae? Bueno, pues Skolae, derogarlo. Vamos. ¿Qué es lo que no les gusta del programa Skolae? No sé, de la primera palabra hasta la última. Vox celebrará el 23F su asamblea, donde se decidirá si se presentan en Navarra las próximas elecciones forales.